Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarlos. Igualmente. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Aquí estamos, muy bien. Bueno, senador, hay muchísimo tema que abordar desde la región que usted va a representar a partir del próximo 11 de marzo en el Senado. Y la primera de ellas que queríamos abordar con ustedes esta reunión, esta cumbre que llamó Alfredo Moreno, con todos los senadores electos por la región. Queríamos partir la conversación preguntándole cómo había sentido usted esta reunión, cómo valora que un ministro que todavía no asuma se quiera reunir transversalmente con todas las principales autoridades que están en la Araucanía. ¿Cómo lo vio usted? ¿Con quién se reunió? ¿Con el empresario? ¿Con el futuro ministro? ¿Cómo fue esa reunión? Yo me quedé con una muy buena impresión de la reunión. No conocía a don Alfredo Moreno y tuvimos oportunidad de conversar junto con los otros senadores. Y yo que me quedé con una impresión muy positiva porque creo que si un ministro antes de asumir está disponible para dialogar, es una buena señal porque la política es diálogo, es buscar puntos de encuentro. Así que fue una reunión en términos generales, hablamos muchas cosas generales. Ya llegará el momento de aterrizar las propuestas concretas, pero mi balance es positivo. Estamos conversando con el senador electo de la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla. Senador, ¿cuál es la impresión con la que queda usted respecto del dominio de los temas? Porque aquí claramente llama la atención de partida que el próximo ministro de Desarrollo Social vaya a una región particular para abordar una serie de temas, pero usted que es de allá, digamos, ha sido intendente, etcétera. ¿Cuál es la impresión que tiene usted respecto del dominio de los temas de Moreno, de lo que está ocurriendo actualmente en la región? Mire, lo primero que quiero decir que él es una persona dialogante. Escucha, eso es muy importante cuando una autoridad no viene a hacer un planteamiento y que todo el mundo escuche simplemente lo que él piensa. Él vino a escuchar lo que nosotros planteamos, vino a hacer preguntas, tomaba nota de lo que nosotros estábamos conversando, se mostró abierto a las nuevas visiones que seguramente él venía escuchando, cosas que yo planteé, por ejemplo. Entonces, todo eso genera un cuadro que uno dice, mire, con este ministro nos vamos a entender. Y esa primera disposición es muy importante cuando hay un diálogo entre gobierno y oposición. Y no viene alguien que viene a entregar su propia verdad sin escuchar. No, esta vez yo encontré, me impresionó favorablemente don Alfredo Moreno. Ahora, senador, usted siempre ha dicho que el problema de la Araucanía se resuelve desde una mirada política, que hay que abordarlo con un criterio político, y en este sentido, Alfredo Moreno, ¿cómo lo ve usted que llega? Porque él es ministro de Desarrollo Social, sin embargo, es una persona que reúne en sí varios puntos. Primero, es un político porque él claramente, al asumir este ministerio, tiene una proyección, porque ya se habla que no solamente la derecha asume este gobierno, sino que quiere tener una proyección a 8 años. Se habla ya también de Alfredo Moreno como un eventual sucesor de Sebastián Piñera. Por lo tanto, es un político que tiene aspiraciones, que quiere llegar eventualmente a una futura presidencia. Está tomando un tema que es muy caliente, que no le ha ido bien a ninguno de los gobiernos, pero también es un empresario que tiene vínculos con una gran parte de los involucrados en este conflicto, que es el sector también empresarial. Por lo tanto, ¿cómo ve usted la mirada política y el abordaje político que va a hacer este nuevo gobierno de Sebastián Piñera, teniendo en consideración todos estos elementos? Mire, yo le reitero que yo no conocía al ministro Moreno en términos personales. Cuando uno tiene experiencia en materia política, uno toma una primera fotografía y se da cuenta inmediatamente frente a qué personaje está. Y esa primera impresión normalmente se confirma. Mi primera fotografía que yo tomo del señor Moreno es una fotografía positiva, francamente, porque él escuchó una mirada que yo di, por ejemplo, desde el punto de vista político, y a él le pareció muy interesante distintos aspectos que ahí tocamos. ¿Y cuál fue esa mirada, perdón, senador, que entregó usted en esta reunión para poder dejarlo un poco más en concreto?
Mire, yo he reiterado lo que siempre he dicho, que aquí efectivamente tenemos un problema de pobreza, que aquí tenemos un problema de desarrollo, tenemos un problema de violencia, que se arrastra por 20 años, pero que yo no creo en las mismas recetas de siempre. La receta de hacer políticas públicas y de entregarle a los tribunales la solución de este problema. Este es un problema de naturaleza político, multisistémico, y en consecuencia tú tienes que darle una mirada completa y global. Y este es uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy día. Yo creo que todas esas miradas él las entendió perfectamente por las consultas que hizo y por las notas que tomó. Entonces yo digo, es una buena plataforma para que cuando lleguemos al Parlamento entremos a tierra derecha a ver cómo vamos a encarar esta mirada multipropósito, que digo yo, para ver la situación de la Araucanía. Y en cuanto a los demás participantes, porque estuvo usted, senador, estuvo el senador Quintana del PPD, José García Ruminot de Renovación Nacional, Carmen Aravena, que debuta de Evópolis, la senadora electa de Evópolis. ¿Cómo vio usted al resto de sus compañeros que van a estar en el Senado a partir del próximo 11 de marzo respecto a esta misma reunión, en la que además participó Luis Mayol, que suena como uno de los nombres que pudieran ser nombrados como intendentes dentro de las próximas horas, ya dentro de la próxima semana, por Sebastián Piñera? Yo encuentro que cada día estamos teniendo más coincidencia entre todos los parlamentarios de la región, positivamente, en el sentido de que esto no puede ser más de lo mismo, porque políticas públicas hemos hecho siempre, y en políticas públicas podremos tener más inversión y podremos mejorar algunas leyes relacionadas con el proceso penal, pero eso no se agota ahí. Y eso yo creo que es compartido en general por los parlamentarios de la zona. Por eso es que yo califico esta reunión con el ministro de positiva, digamos. Senador, y a propósito de lo que le preguntaba Matilde recién, y respecto de la muy posible nominación de Luis Mayol como intendente de la Araucanía, bueno, usted también fue intendente de la Araucanía, fue una intendencia, digamos, mientras usted estuvo en el cargo, que no fue sencilla. ¿Qué le parece a usted este eventual nombramiento de Mayol para que llegue a la región? Mire, yo siempre pienso que a la región de la Araucanía no se puede venir a aprender ni a improvisar. Tiene que ser una persona con experiencia. Con experiencia, no tanto en la problemática concreta de la Araucanía, sino que experiencia política. La experiencia política significa que uno tiene que ser prudente, que tiene que escuchar, que tiene que dialogar, que tiene que buscar fórmulas originales, que tiene que tener cierto poder, capacidad de entenderse con el centro. Entonces, yo he conversado muchas veces con Luis Mayol, fíjese que tengo una buena impresión de él también, así que yo creo que él se maneja políticamente y para mí eso es muy importante. Y así que si él es nombrado definitivamente, esperamos también tener una buena coordinación y un buen diálogo. Bueno, ayer, precisamente hablando de esta nominación de intendentes, el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, decía, queremos que tengan arraigo en la zona, compromiso, pero también no queremos que busquen expresar lo que son sus opiniones y sus visiones particulares. Eso podría haberle caído un poco a usted en su, digamos, en su desempeño como primer intendente de la administración Bachelet en esta segunda etapa. Yo creo que un ministro y un intendente tienen que tener opiniones particulares para los efectos de alimentar a la autoridad superior. Porque si un ministro o un intendente simplemente va a decir que sí, que sí, que sí, a todo lo que le digan de Santiago, no, pues la idea es que uno contribuya. Otra cosa es que lo tomen en cuenta o no lo tomen en cuenta, que le acepten o no sus puntos de vista. Pero uno tiene que dar un punto de vista para contribuir a la toma de decisiones, en este caso del presidente. ¿Y usted ve esa característica de Luis Mayol? Yo veo a él no lo conozco en ese plano, pero veo que es una persona con experiencia, que conoce estas leyes y conoce el mundo político. Entonces espero que le vaya muy bien y que conversemos. Si es que es electo, si es que es nominado. Si es que es nominado, naturalmente.
Conversamos con Francisco Huenchumilla, senador de Demócrata Cristiano, electo por la Araucanía. Senador, y a propósito, y esto cambiando un poquitito de tema respecto a lo que usted decía de las opiniones personales y de que es importante expresarlas. Su partido también durante los últimos meses ha tenido una crisis bastante significativa, en la cual también estas opiniones personales terminaron con una salida que fue catalogada públicamente como una salida masiva de militantes emblemáticos del partido y que renunciaron a sus filas por divergencias de opinión y de aproximaciones a una serie de temas. ¿En qué está? Porque después de que ocurrió la última reunión del partido, la Junta a fines del mes de enero, como que no se ha sabido mucho más del estado de reflexión, del momento de la democracia cristiana. ¿En qué está actualmente el partido? ¿Qué pasó durante febrero? Mire, la DC efectivamente tiene una situación crítica. Yo creo que se han perdido los consensos internos respecto de la visión que tenemos del mundo del siglo XXI para Chile, respecto de la manera de hacer la distribución del poder interno, la toma de decisiones, respecto del camino propio que se escogió, entre comillas, con la candidatura presidencial. Y eso ha afectado mucho la convivencia interna. Entonces, esa situación crítica, yo espero que haya conciencia de que estamos en eso y que podamos salir de ese hoyo en que nos encontramos. Y en el mes de febrero, probablemente públicamente no ha salido, pero ha habido una serie de movimientos y conversaciones que se van a acentuar en el mes de marzo para buscar fórmulas de salir de esta situación de atolladeros en que nos encontramos. Así que yo tengo un cierto nivel de optimismo mínimo, pero espero que se concrete esto. Ahora estas conversaciones, senadora, apuntarían a qué básicamente, porque hay un sector que está pensando si permanece o no dentro de la democracia cristiana, lo vienen pensando hace ya bastante tiempo. Me refiero fundamentalmente al grupo de Gutenberg Martínez, también el exministro Jorge Burgos estaba en esa disyuntiva. ¿Va por ese lado las conversaciones o va por quienes van a ser finalmente quienes en mayo sean parte de la directiva de la democracia cristiana en las elecciones que va a haber? Mire, siempre no es bueno que la gente se vaya y abandone los partidos en los que estuvieron muchos años, por eso le digo que eso es crítico. No, las conversaciones están apuntando a ver si es posible buscar un acuerdo tendiente a salir de una manera conjunta de la situación de crisis en que nos encontramos. Yo creo que por ahí va a apuntar el tema y esperamos que esas conversaciones fructifiquen. Yo también espero estar instalado en Santiago y en Valparaíso a contar de marzo y también espero contribuir a que podamos tener un clima de diálogo y podamos ver de qué manera resolvemos esto. ¿Podría haber una mesa de unidad y usted podría conformar esa mesa? Porque se habla de que en la presidencia podrían disputarla Alberto Undurraga, Fuad Chaín. ¿Se ve usted en eso? Yo he tenido solicitudes en esa dirección, pero yo he señalado que no está en mi diseño personal un cargo de esa naturaleza. Yo quiero dedicarme a mi trabajo en el Senado, pero sin perjuicio de eso espero contribuir, digamos, con todos los sectores a que busquemos un punto de encuentro y ojalá podamos tener una directiva de consenso. Senador, también durante el mes de febrero se ha hablado bastante al interior de la nueva mayoría, que todavía, digamos, la democracia cristiana sigue formando parte de la coalición de gobierno, forma parte de los partidos que conforman la nueva mayoría. Y ha habido una serie de declaraciones públicas de parte de personeros importantes de partidos, en los cuales, por un lado, y particularmente desde el PPD, se ha hablado, por un lado, esto lo dijo el ex ministro Francisco Vidal, que la alianza natural del PPD, por ejemplo, es con el Partido Socialista, con el Partido Radical y también con el Partido Comunista. Y por otro lado, hay otros miembros del PPD que hablan que la alianza natural, digamos, es más hacia la centro-izquierda y hablando de la democracia cristiana. Entonces, mi pregunta ahí en este sentido tiene que ver con dos cosas. Uno, ¿cuál cree usted que deberá ser el rol de la democracia cristiana en el próximo gobierno en términos de si va a intentar constituir nuevamente un camino propio, como lo señaló usted, como ocurrió en la elección presidencial, o va a tener una búsqueda por encontrar una alianza con otros partidos que históricamente han sido sus aliados para poder tener y conformar un grupo más representativo, si se quiere, o más amplio, para enfrentar como oposición al gobierno de Sebastián Piñera?
Mire, el 11 de marzo se termina la nueva mayoría en términos oficiales y los partidos recuperarán su autonomía. Pero nosotros, como Democracia Cristiana, vamos a hacer oposición sin apellido, pero esa oposición va a estar enmarcada mirando el bien del país y el debate racional y fundamentado que tengamos de los temas que plantee el gobierno. Y naturalmente que como oposición tendremos que coordinarnos con el resto de los partidos de oposición para hacer un trabajo en el Parlamento. Y en el horizonte más de mediano plazo, evidentemente que hay que trabajar en una coalición electoral para enfrentar las elecciones municipales y elecciones de gobernadores, pero eso no implica tomar decisiones ahora sobre una coalición política que pudiera enfrentar las elecciones presidenciales que se ven todavía en el horizonte. Entonces cada cosa a su tiempo y cada día tiene su afán. En este minuto, en marzo, no vamos a tener la exigencia de estar tomando decisiones sobre esa naturaleza, salvo la necesaria coordinación que vamos a tener que tener en el Parlamento, digamos, para el trabajo parlamentario. Uh-huh. Ahora, senador, lo quiero llevar al ámbito político de todo lo que ha ocurrido en este verano. El gobierno de la presidenta Bachelet le quedan 15 días exactamente. ¿Cómo ha visto usted, desde el punto de vista político, cuál ha sido el desempeño del gobierno frente a lo que ha ocurrido con la operación Huracán, desde que se conoció que eventualmente pudiera haber adulteración de pruebas en una zona tan importante y tan candente como la Araucanía, donde además la sensación de que no hay justicia para víctimas de uno y otro lado no está? Mire, yo siempre he dicho que la presidenta Bachelet instauró una serie de reformas que a mi juicio van en la dirección correcta, sin perjuicio de que las cosas pudieran haberse hecho mejor, pero que el déficit de su gestión va por el lado político, por el lado de la gestión política, lo que tiene su manifestación más concreta en la manera de encarar la situación que ha ocurrido en Carabineros, que la guinda de la torta es esta operación Huracán, pero que hay otros episodios de dinero que han estado también en la discusión pública. Y entonces creo que ahí hay que dimensionar que lo que ha sucedido en la operación Huracán con la falsificación de pruebas y las acusaciones de instituciones contra otras instituciones, en este caso Carabineros, es de la máxima gravedad, porque en la convivencia de los seres humanos en un país organizado democráticamente, la confianza es clave. Porque si todo el mundo empieza a dudar de los informes y de las investigaciones que hace Carabineros, estamos en el peor de los mundos. Claro, pero frente a ese mismo escenario, senador, considerando lo que usted dice, que probablemente sea una de las crisis más graves desde el retorno a la democracia, donde no hay ninguna institución que vaya a salir bien parada, ni Carabineros, ni la Fiscalía, ni tampoco el gobierno. ¿Usted cree que el gobierno ha dado una respuesta clara, concreta y justa frente a la crisis que se está enfrentando? No, pues yo justamente es lo que digo, que no ha tomado una decisión política frente a la gravedad de la crisis que hemos tenido. ¿Y cuál debiera haber sido esa decisión política? Bueno, haber cambiado a las autoridades políticas de Carabineros, que Carabineros hubiera hecho las investigaciones administrativas respectivas en los mandos medios y haber asumido que pueden haber responsabilidades penales y haber iniciado un proceso de una profunda modernización y reestructuración de Carabineros. A su juicio, esto también, senador, pasa por haberle solicitado la renuncia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por ejemplo, que es un tema que se ha discutido también durante estos meses. Pero por supuesto, porque mire, aquí las autoridades de las instituciones más altas, los senadores, los ministros, los presidentes, los directores generales, los comandantes en jefe, son actores políticos en el más alto nivel de la estructura del Estado. Y por lo tanto tienen que responder cuando suceden cosas de esta naturaleza. Entonces aquí no hay nada personal contra el señor Villalobos. Simplemente su institución se entró en este pantano y se rompió la copa de cristal que es la confianza en Chile en las instituciones. Y eso, en consecuencia, yo espero que si este gobierno ya no lo hizo, yo espero que el gobierno que viene, y yo lamento que mi gobierno no lo haya hecho, que el gobierno que viene tome las más drásticas medidas en esa dirección. ¿Empaña el legado de la presidenta Bachelet? Por supuesto. Yo creo que hay un déficit claro. Senador, usted asume el próximo 11 de marzo. Su compromiso con la Araucanía lo conocemos desde hace ya mucho tiempo. Esta es la segunda vez que vuelve al Congreso ahora como senador, ya fue diputado. ¿Cuál es
su objetivo y su misión en el Senado por los próximos 8 años. ¿A usted qué le gustaría efectivamente lograr y que se dijera con la llegada de Francisco Huenchumilla de la región de la Araucanía se logró esto? ¿Qué quisiera usted? Mire, yo como siempre he dicho y voy a ser un senador de todos, un senador de la región, para todos, sin exclusiones, y voy a ser un senador que va a tratar de participar también en el debate de los grandes temas nacionales en el Senado. Pero por razones personales, de identidad, yo me siento muy orgulloso de que por primera vez en la historia de Chile, en 200 años, llegue una persona de origen mapuche al Senado. Y por lo tanto le voy a hacer honor a esa responsabilidad, y en consecuencia yo esperaría convencer a este gobierno de que el problema de la Araucanía es un tema político, es una deuda que tiene el Estado chileno, y que nos coloquemos a la altura de los países desarrollados, que han resuelto este tema de una manera muy sabia, y hoy día hay desarrollo, se superó la pobreza y hay paz social. Entonces, imitemos a esos países desarrollados también en este tema. Y yo espero modestamente tratar de contribuir a eso, y por eso que me pareció positivo que tener al frente un ministro como Alfredo Moreno, que se mostró muy dialogante, muy receptivo y muy inteligente al entender esta problemática. Muy bien, senador. Junto a Gonzalo Pavón le damos las gracias por este tiempo junto a Radio Duna esta mañana. Le queremos desear un buen viernes y próximamente también vamos a estar seguir conversando con usted a partir, sobre todo, del próximo 11 de marzo. Así que, senador Francisco Huenchumilla, que tenga muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días, y que estén muy bien ustedes también. Muchas gracias. Igualmente, buenos días.